Y agradecemos la presencia. Un fuerte aplauso, por favor, para el maestro Moisés Herrera Saldaña. Que se escuche. A ver, no los escucho, chicos. Acá estamos. Y estamos iniciando esta tercera parte. Por favor, pedimos orden, silencio, porque se escucha bastante ruido. En silencio, por favor. Y gracias, maestro, por estar aquí. Iniciamos. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con el taller. Y la secuencia lógica que hemos buscado en esta parte con la colaboración de Horacio, de Elías, y cerrar con esta última parte conmigo es regresar un poco, pero sin agotar el tema para los que van a poder asistir en la semana a la capacitación de Multipol. Vamos a hablar un poco de cómo sí se pueden hacer las cosas. Vamos a ver las diferentes vertientes que tiene el implementar este tipo de modelos que enfrentan mucha resistencia del gobierno, de la sociedad, administrativamente. Hay todo tipo de justificaciones que ustedes se puedan imaginar, desde no hay dinero, cuesta mucho, no hay elementos para eso, la gente no quiere participar, la gente está fastidiada. Y a mí me gustaría, hace rato preguntó Elías que cuántos policías había en el lugar, pero también me gustaría saber si hay autoridades municipales o estatales en el lugar. ¿No? Bueno, no, pero aquí presente. Perdón. No. Si en el auditorio hay alguna autoridad municipal o estatal, ¿no? ¿Hay miembros de consejos ciudadanos? Tampoco. ¿Representantes de la sociedad civil? Ok, es bastante importante, porque hay muchas formas, y lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte política, de cómo se debe de impulsar este tipo de modelos comunitarios. Para empezar, ¿cómo lo hacemos en nuestro país? Nuestro primer fundamento está en la Constitución, porque cuando uno quiere hacer este tipo de modelos, y yo lo pasé en el 2012, el punto era, ¿y para qué haces eso? ¿Y por qué si lo que nos preocupa es que la policía tenga mejor capacidad de respuesta, tenga mejores armas, equipamiento? ¿Por qué tú estás preocupado por hacer un modelo de policía diferente? Porque bueno, desde la reforma constitucional al sistema de justicia y seguridad pública, si ustedes la recuerdan, el artículo 21, lo primero que se establece, entre otras cosas, es la obligación y sobre todo que ahora sí es una función específica de la policía hacer prevención del delito. No estaba antes de la reforma del 2009. Se pone en la reforma del 2009 porque parece una obviedad, ¿no? Son policías preventivos, pero no están obligados a hacer prevención. Su función era de reacción y disuasión. Y se les tiene que poner qué es prevención del delito y qué es una función compartida entre los tres niveles de gobierno. Y luego dice cómo se deberá de privilegiar ese trabajo. Y además hay otro tipo de cosas que vienen puestos en el modelo que además todavía ahorita es letra muerta en la mayor parte del país. Sí están capacitados, en teoría, como primeros respondientes, sí deberían de asegurar las escenas del crimen, pero otra vez, todo ese es el tema de la respuesta al fenómeno delictivo. Tendrían que estar haciendo los mejores operativos y planeación para que las cosas no pasaran. Pero sin embargo la preocupación de la ley está en eso que todavía hoy no terminan. ¿Qué dice el sistema nacional? Empezó a operar de manera plena el nuevo sistema de justicia a partir del 2016, ¿no? ¿Cuántos policías? Dicen, todos están capacitados en el nuevo sistema de justicia, todos están capacitados como primer respondiente, se les dio dinero desde la federación. Bueno, esa es una de las vertientes que debe de tener la policía y todavía no la completan. ¿Por qué? Porque implica mucha capacitación y mucho gasto. ¿Y por qué no volteamos a ver cosas que no nos cuesten tanto? Multipol no cuesta tanto y soluciona mucho más que tengamos a un policía experto en llegar, recoger un cuerpo, asegurar las evidencias del muerto y que nos diga, se murió, bravo, nadie lo sabía. Necesitamos saber quién. También, aún teniéndolo no nos soluciona nada. El asunto es cómo se pudo haber evitado que eso pasara. Y evitar siempre cuesta mucho menos que castigar. Y no lo digo ahorita de ocurrencia, o sea, la ONU a través de la UNOC ha dicho que al final de cuentas el tema de prevención es de gastar 70 centavos por cada 10 que gastas en reacción. Y no lo hacemos, porque decimos que no le vemos una utilidad inmediata. Que alguien siempre, y alguien lo comentó, y como dice Elías, cuidando, son tiempos de no herir susceptibilidades. O sea, siempre que hablamos de prevención alguien dice lo mismo, es que Sócrates, es que Aristóteles, es que nos dijeron que los niños de hoy y los hombres del mañana, sí, nadie dice que no sea importante, pero usted tiene que dar respuestas hoy a la comunidad y decirnos cómo va a evitar que las cosas pasen. Y eso no lo van a hacer mientras no se cambie el modelo. La Constitución nos dice
La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de la priorización de la prevención, de los planes por parte del Consejo Nacional, también del que hay de secretarios de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia. Hay un montón de documentos de obligación de qué se hace en materia de prevención. Por la ley del Sistema Nacional también los estados tienen que tener un programa de prevención. Y habría que preguntar cuántos estados lo tienen. Y si nos vamos al siguiente desglose, los municipios tienen que tener diagnóstico, programa de prevención y plan de seguridad. Habría que revisar, aquí dicen que son 17 municipios, si los 17 tienen sus planes, para empezar. Porque el plan nos dice a dónde van. Y no todos los municipios cumplen con esta estrategia. Porque además, como somos un sistema de coordinación, y perdón que lo diga, a lo mejor no es el foro oportuno, pero si nos dicen que nos coordinemos es a ver si nos caemos bien y nos ponemos de acuerdo. Y luego dicen, no, es que hay formas de obligarme. ¿Cuáles? Fuera del dinero del sistema nacional, no hay forma de obligar a alguien a que haga algo de lo que dice la ley. Si yo no hago plan, ¿qué? ¿No me vas a dar dinero? Si no estoy en la lista del Fortasec, no me vas a dar dinero. Entonces, no me importa. La ley establece, y es uno de los fundamentos también del modelo multipol, que la policía tiene que tener estrategias de prevención, de trabajo con la comunidad, de prevención social de la violencia y la delincuencia, que tiene que haber participación ciudadana, y no nada más de ir a los consejos, porque luego los agarran, perdón, y a lo mejor aquí no es así, yo he ido a varios estados, y los consejos es, vengo y te presento. Oye, pero es que queremos participar en las decisiones, queremos decir cómo, no, ya vine y yo dije. Soy el experto, sí es el experto, pero ninguna política puede operar plenamente si no está validada y acompañada de la comunidad. Y siempre los llevan para pedir opinión, levantar la mano, y les complican mucho el poder participar. Y también se van luego del otro extremo, los quieren estar monitoreando y quieren estar como auditando cada proceso. Lo importante es que en esos consejos de consulta realmente se viera qué políticas benefician realmente a la comunidad y que se pudieran valorar, que era uno de los temas que platicábamos ayer y platicó también nuestro otro compañero ponente. Los números lo son todo. O sea, si no podemos demostrar cosas, nos va a complicar mucho. E incluso en el tema de prevención, yo me acuerdo que yo fui director general de Política Criminal y Prevención del Estado en Guanajuato. Cuando yo llegué a esa dirección, había 20 personas para atender un estado de casi 7 millones de habitantes. Y la primera vez que pedí presupuesto, el reclamo que me hacían incluso los diputados locales en el tema del presupuesto es, ¿y qué porcentaje de delitos vas a evitar? ¿Y qué es lo que no va a pasar si te damos dinero? Al señor que tiene 3,000 elementos, que tiene 200 patrullas, que tiene más de 1,000 millones de pesos de presupuesto anual, no le pediste esa justificación. Porque toda nuestra respuesta está ahí. Si al que le damos todo no puede hacerlo, si a prevención le damos tan poco, menos se va a poder hacer. Y se tiene que dar presupuesto y recursos. Y luego el Fortasec igual, daba el 10% para prevención del delito, en el mejor de los escenarios daba el 20%. No alcanza. O sea, si no le das recursos a este tema y no le inviertes, no alcanza. Entonces, fundamentación legal la tenemos, igual la Ley General de Prevención Social. Muchos estados están replicando esta ley porque es la que establece los mínimos indispensables en materia de prevención. Dice qué se tiene que hacer, dice cómo deben de ser los planes interdisciplinarios, tienen que ser, ¿cómo se llama?, con efectos permanentes en el tiempo, tienen que ser particularizados, focalizados, por mencionar algunas de las características. El asunto es, en estas herramientas jurídicas encontramos soporte para poder implementar el modelo multipol. Eso fue lo que nosotros hicimos cuando se implementó en León. Porque la primera pregunta es, a final de cuentas somos autoridad, ¿cuál es la primera obligación de la autoridad? ¿Qué dice el principio de legalidad? Cumplir la ley. Entonces, si no hay justificación en la ley, difícilmente puedes poner algo en un programa o política pública. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar cómo sí se podía hacer, para empezar, porque esa es la primera exigencia que se le hace al gobierno, cumplir la ley. Entonces, no podíamos decir que algo se podía hacer sin estar ahí. Y está ahí. O sea, la reforma constitucional dijo que había que hacer prevención del delito, dijo que tenía que ser un sistema, dijo que tenía que tener reglas de funcionamiento y que tenía que tener modelos y programas. Y ahí fue donde nos apoyamos para tener toda la plataforma legal para hacer el modelo multipol. Ahora, ya tenemos la ley. ¿Qué es lo que más pesa luego, a final de cuentas? El factor político. La gente que está en prevención del delito
tiene, entre otros problemas, pero uno de los más importantes es que su trabajo luego puede ser ver como que no es prioritario políticamente. Porque políticamente es más importante decir que tienes más policías, que tienen patrullas, que tienen mejores armas. Cuando tú les dices, tengo un programa de prevención muy bueno, no falta el que te dice, 10, 20, 30 años. No, sí tiene que haber, hay un modelo de prevención, y aquí hay muchos estudiantes de criminología, te dirán que hay diferentes niveles de intervención. Tiene que haber uno a largo plazo, obviamente, de carácter general, que busque cambiar el comportamiento a futuro de siguientes generaciones. Pero también hay modelos de prevención de ahorita. ¿Qué es lo que va a cambiar? Yo no podía presentar un modelo de policía nuevo y decirles, déjenlos operar en 10, 15 años a ver qué hacemos. Van a cambiar a la siguiente generación, van a estar ahí con ellos, los van a acompañar desde el jardín de niños. Como, no sé si ustedes conocieron, hay un modelo que se llama DARE, que es de seguimiento al combate al consumo de drogas, es estadounidense. Dicen, acompaña el policía al niño desde el kinder hasta high school. ¿Cómo vas a tener a la policía acompañando a esa escuela a 15 años? Es bastante complejo, ¿no? Y no se puede transferir esa responsabilidad, ¿no? Pero sí teníamos que hacerlo. ¿Qué se hizo en materia política? Aparte del soporte legal, lo que uno tiene que buscar es lo que platicábamos ayer y ha platicado Elías, el tema de las alianzas. ¿Quiénes son mis aliados en este tema? Nosotros lo que hicimos en León fue primero buscar cómo estaba integrado el ayuntamiento, de qué partidos políticos estaban, si los regidores, pues perdón del comentario, se mandan solos o le obedecen a alguien más. Ir a buscar a ese alguien más al que le hacen caso, sí, perdón, pero se supone que los elegimos de manera proporcional, ¿no? Pero ellos obedecen a alguien. ¿A quién le hacen caso? Al ex candidato, perdedor, los que no son del gobierno de mayoría, le hacen caso al dirigente de su partido, son muy cercanos al dirigente de alguna cámara empresarial con el que te puedes sentar, y empezamos a hacer un mapa de quiénes eran los líderes políticos con los cuales había que hablar en este tema. ¿Con quién más hablamos? Buscamos al Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana e hicimos el mismo mapa. ¿Quién es quién en ese consejo? ¿Cómo se integró? ¿Cómo llegaron ahí? ¿De quién son conocidos? ¿Cuáles son sus temas? Al final de cuentas, la gente que está en estos órganos busca algo. A lo mejor buscan relevancia política, a lo mejor sí buscan honestamente ayudar a que todo mejore, o también tienen algo como que les pasó en algún momento en su vida en materia de seguridad y que quieren como reivindicar estando ahí. Me refiero a que les pasó algo, algún delito, algo que sufrieron y quieren apoyar. Pues perdón, pero es negociación. Buscamos cada dato de cada una de estas personas para saber qué es lo que teníamos que platicar con ellos para buscar el apoyo. Y en esta parte de política, tal vez de lo último, pero no menos importante, fue al interior de la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad de León tiene más de 2,000 integrantes, entre policías, custodios, gente del C4, protección civil, etc. Bueno, había que buscar aliados locales, ¿no? Y algo además de la Secretaría que nos pasó de hablar con otros directores de la misma Secretaría es que tuvimos que hablar con otros miembros del gabinete. En teoría todos los miembros del gabinete son iguales, ¿no? En teoría. Y luego hay unos más iguales que otros. Hay unos que son los que hablan directo con el alcalde, los que manejan el presupuesto, los que tienen influencia sobre otros directores, los que pusieron incluso otros directores con el visto bueno del alcalde. Pues fue buscar quiénes eran los poderosos también en el gabinete. Y buscar y decirles por qué era importante. Esto es muy difícil como de explicar. Bueno, creo que he intentado hacerlo de la mejor manera. Pero es un trabajo muy complejo de hablar mucho y ver muchas personas. Y entender cuáles son las motivaciones de las personas. Y decirles cómo cambiar el modelo de policía puede ayudar. Hace rato hablaban de las circunstancias de los policías, o sea, de sus niveles de ingresos. Es una pelea nacional el tema de los ingresos, ¿no? El Fortasec siempre ha buscado nivelarlos, luego los municipios tienen que complementar el gasto y luego los municipios no le quieren meter porque dicen, ¿cómo le voy a pagar más a un policía que a otros funcionarios? Bueno, el día que el otro funcionario salga con 20 kilos de equipo a perseguir a los malos y a buscar hacer diagnósticos más complejos, les pagamos más. Pero mientras, yo no veo por qué no se les deba de pagar más a los policías. Y es una pirámide de cosas que platicaba Elías. Con el tema de Multipol fue lo mismo. Decían, y si nos vamos para allá, ¿cuál es la motivación? ¿No? O sea, si un policía se iba de Multipol, ¿cuál era su motivación? Y sí, lo primero que hicimos fue buscar dinero. No lo hallamos. Pero buscamos otros incentivos que cuando platicábamos con Elías en Israel y cuando veníamos en los preparativos de la operación de Multipoles, ¿qué le puede gustar también a un policía? Para empezar, el Multipol estaba fijo en su oficina.
Y esa es una ventaja para un policía, que no llegue cada turno a ver a dónde lo mandan. A ver qué se le ocurrió al jefe hoy, porque ni siquiera hay planeación. Usted, señor, lo voy a asignar y va a estar 3 años en esta oficina. Los policías decían, wow. ¿Hay un horario? Sí. Más wow. O sea, no era el turno y luego las de 12 por 24 o 24 por 48, como trabajen dependiendo de los policías, ¿no? En León trabajan 12 por 24. Entonces a un policía, si le decías que su turno iba a ser diario de 8 horas de lunes a viernes, era una ventaja enorme, en una sola oficina, y los fines de semana se rotaban porque eran 3 policías por centro para que el centro nunca estuviera solo. O sea, se daban los días de descanso. ¿Qué más les dimos a los multipol que era importante para un policía? Bueno, todos traen teléfono celular, pero está prohibido. Al menos en León el reglamento interior prohíbe que traigan celular si no es asignado por sus mandos. Cada multipol se le asignó un teléfono celular para comunicarse con la comunidad. Entonces había cierto atractivo en eso. Y tercero, pero no menos importante, es también se asignaba una patrulla por centro. Y que en la policía también eso parece que son cosas menores, pero sí es importante. Porque les cambian la patrulla cada día, donde quieran, al gusto de los jefes, dependiendo de la misión. Entonces buscamos esas cosas que pudieran hacer que la policía se interesara en participar y que no necesariamente pasaran por presupuesto. Pero el tema político es muy, muy complejo. O sea, la seguridad es el tema favorito de todo el mundo en el discurso. En este país, en las circunstancias, sea en Tabasco, en Guanajuato, en Chihuahua, todo el mundo dice, la seguridad es lo más importante. Y cuando les preguntas a los políticos, ¿y vamos a hacer prevención? Claro que sí, porque es muy importante evitar y trabajar con los niños. ¿Y cuánto dinero le vas a poner? Ah, mira, 1,000 millones para la área operativa, 5 millones para los de los programas de prevención. Nunca va a alcanzar. Entonces, que el discurso vaya acompañado de dinero es lo más importante en el gobierno. Y no pasa así. ¿Qué empezamos a hacer? En la primera generación que nos acompañó Elías, incluso me estaba acordando cuando estaba buscando los uniformes de multipol, el primero lo hicimos con lo que nos sobró de nuestro presupuesto de remanentes de la Dirección de Prevención del Delito, porque no teníamos ni un peso para multipol. ¿Qué hicimos? Trajimos a Elías, nos ayudó a la capacitación de la policía, abrimos el primer centro, abrimos el segundo, empezó a hacer mucha repercusión en los medios. Nuestra pequeña área de comunicación social, que era una persona de la Dirección de Prevención, todos los días, todo el día, en Facebook, en redes sociales, mandando comunicados. El multipol recorre la colonia, el multipol se reúne con vecinos. ¿Qué hizo? Ruido político, ¿no? ¿Qué le gusta a los políticos? Yo quiero ir a la próxima apertura de tu centro, yo quiero ir a una reunión con los vecinos que vas a juntar, yo quiero ir con el multipol a hacer ese patrullaje para que los vecinos me vean. Y ahí fue donde... Sí, pues ni modo, hay que pasar las charolas. ¿Cuánto le van a poner a ese gusto, no? Del multipol, uniformes, equipo, las oficinas tenían después computadora, equipo de cómputo, se les dio mobiliario que no había, incluso lo sacamos de otras dependencias. El asunto es, la política es muy importante y aunque suene muy feo, estamos acostumbrados a verla como algo feo. Pero no es feo, es necesario. Y al final de cuentas los servidores públicos, sobre todo la gente que estamos en áreas de prevención del delito, necesitamos ser vendedores de ideas. Y muy buenos vendedores, porque lo negativo vende muy fácilmente. O sea, cuando algo no se puede hacer, vas a encontrar 1000 argumentos por qué no se puede hacer. Y si quieres hacer algo, vas a batallar un montón para decir por qué no. Porque ¿y eso para qué? Eso no sirve de nada, como quiera van a matar a alguien, ¿no? O sea, como quiera van a robar, la gente no cambia, la gente es mala, los estigmas. En esa colonia todos son pandilleros, son de segunda, tercera generación de pandillas. En esa colonia roban, en esa colonia, decía hace rato Elías lo veía, pero bueno, los que estudian criminología dirían, nos regresamos hasta el hombroso. Los feos son los delincuentes, ¿no? Feos y deformes eran los primeros clientes de la policía, ¿no? En los inicios de la criminología, ¿o me equivoco? Entonces, política es muy importante. Convencer a los actores es muy importante. Ir a ganárselos es muy importante. Y necesitamos estar buscándolos a todos. Si hay el plan de hacer multipol, implica que hagamos ese mapa, ¿no? ¿Quiénes son los que toman decisiones y cómo influyen para que se puedan tomar las decisiones que queremos? En el tema social, de igual forma, cuando empezamos a hacer los diagnósticos para escoger las colonias y sobre todo buscamos la inicial, fuimos a hacer recorridos previos con los vecinos. ¿Qué es lo primero que primero fuimos con las autoridades formales de la colonia?
pues, presidentes de comité de colonos, el párroco, el pastor, si hubiera una iglesia de otro culto, se empezaban a buscar quiénes influían sobre el ánimo de los demás. Y luego se empezaban a buscar a los informales, o sea, al líder del señor del tianguis que se pone ahí, al que tiene la liga de fútbol de la colonia, al líder de las pandillas que hay en la colonia, para empezar a buscarlos, para que tuviera un soporte social el proyecto. Y de igual forma no es sencillo porque lo platicábamos ayer, lo primero que te dicen es, ¿y qué van a dar ahí? Despensas no, que es lo más atractivo. Becas tampoco dábamos. O sea, lo que dábamos era que un policía se entendiera contigo, entendiera tus problemas y te buscara una solución con el resto de la administración pública. Tampoco es fácil, estamos muy mal acostumbrados socialmente. Porque igual reunías a los vecinos y decían, ¿qué van a hacer aquí? Un centro. Ah, ¿y cuánto va a durar abierto o qué? Bueno, el compromiso es esta administración, no es cierto. El gobierno nunca está 3 años en un lugar. O sea, estamos acostumbrados a que vengan, hagan un evento, les aplaudan, les den algo y se vayan. Oye, no, la policía va a estar ahí 3 años. No es cierto, nunca está la policía 3 años. Y ni siquiera viene cuando lo llamamos una vez a la semana en un incidente al 911, mucho menos vamos a tener a 3 policías guardados ahí. Y pasaba lo que les platicaba en la anécdota del día de ayer, ¿no? O sea, la gente no creía, iba y se asomaba y regresaban, hasta que vieron que sí era en serio. Y hasta que empezó a operar el primero, nos ayudó a que los demás centros pues empezaran a fluir de la misma forma, porque la gente sí corre la voz de qué cosas funcionan y qué no. Y además los periodistas, fue un buen apoyo, porque siempre que anuncias un modelo, ¿qué hacen? Van y te tantean, ¿no? O sea, fueron a entrevistar vecinos a ver si es cierto que funcionaba el centro, fueron a entrevistar al multipol para saber si sabía por qué estaba ahí siquiera. O sea, quién lo capacitó, dónde lo capacitó, cuánto tiempo, cuáles son sus funciones, qué es lo que va a hacer. Cada multipol lo sabía exactamente. Y los vecinos que participaban lo sabían. Y eso ayudaba a que no hubiera notas como a 6 meses de aperturado el centro multipol de la colonia Perengana, nadie sabe de qué se trata el centro multipol. No tuvimos esas notas. Y eso te hablaba de que había un apoyo social. Incluso lo comentábamos ayer, los centros tienen 3 años que se cerraron con el cambio de gobierno. La gente de esas colonias todavía reclama que dónde está su centro de policía comunitaria. Y además fue un tema de cambiar el chip también de esa comunidad. O sea, es que regreso al inicio, pero esto es muy fuerte. La gente no va si no le das algo. La gente quiere cosas, plantea sus necesidades. Oye, el policía no lo tiene, entonces ¿para qué voy si el policía no me lo va a dar? No, él no te lo va a dar. Te va a encontrar cuál es el origen estructural de los problemas de tu comunidad y va a buscar la forma de gestionarla contigo y con el gobierno para intentar solucionar en la medida de lo posible. O sea, si me dices que el tema es que no hay espacios públicos, busquemos un espacio público. Si no hay un espacio deportivo ahí, lo buscamos. Se componía con diferentes elementos, incluso con participación de los mismos vecinos. Si me dices que hay gente que tiene problemas con la escuela, era buscar cómo apoyarlos para cumplir con sus tareas para que pudieran continuar en la escuela. O sea, hay N número de cosas que podíamos hacer y que son lo único que te legitima aquí con la comunidad. Y aparte, eso lo comentábamos un poco ayer también, la conformación del voluntariado era muy importante. Porque si tú convocas vecinos, pues siempre llegaban 50, 100 para un evento, ¿no? El asunto es que llegaran los 10 de siempre para ayudarte a colaborar. Y que trabajaran contigo para ver cómo se iban cumpliendo los compromisos que asumía Multipol. Uno de los más sencillos, más sencillos para visualizarlo es que cuadra por cuadra se hacía un diagnóstico situacional de la colonia. Entonces, ahí tú marcabas cuáles eran los 10 puntos prioritarios del recorrido de esa cuadra, ¿no? O sea, desde denunciar algo como de ese lugar sabemos que vende droga y turnarlo a las áreas operativas para que lo vieran con la Fiscalía General del Estado, hasta hay que cambiar una luminaria, hay que limpiar un baldío, hay que enmallarlo, hay que conseguirse un tablero para la cancha de básquetbol que ya no tiene tablero y nadie se los quiere dar. El policía hacía todas esas funciones en el proceso. Y lo comentábamos ayer, ¿fue fácil? No, nada es fácil al inicio. O sea, dámelo, no. ¿Por qué? Justifícamelo. Incluso nosotros ya después, cuando funcionaron mucho mejor los centros, dejamos en nuestro presupuesto teníamos el equipamiento para apoyar espacios urbanos, la misma dirección de prevención del delito. Era como para reírse un poco, pero hasta teníamos postes, ¿no? Hace falta un poste de alumbrado público, teníamos el poste, el cableado que se necesita para ese poste, porque luego el área de alumbrado público decía, yo no tengo, no está en mi presupuesto. Ah, bueno, fue tan popular el tema que nos dieron presupuesto para comprar eso. En el mejor año, la Dirección de Prevención del Delito llegó a tener 82 millones de pesos.
Ningún área de prevención en el país los tiene, los ha tenido, y a lo mejor soy muy presuntuoso, pero no creo que los vaya a tener. Nosotros recuperamos espacios públicos, teníamos el presupuesto para equiparlos, para apoyarlos, hicimos centros para atención de niños en condición que eran hijos de padre o madre soltera y los dejaban solos en la calle y eran la siguiente generación de pandilla. Tuvimos más de 300 niños a nuestro cuidado durante 3 años. Abrimos más de 15 centros para atención a pandillas, y no la clásica, con todo respeto, de voy a atender pandillas, voy a hacerles un torneo de fútbol y que firmen un pacto de no agresión y que no se maten durante el torneo. No, centrarte en qué colonias eran las mayores generadoras, hacer un centro de atención permanente y saber por qué cada pandilla se originaba, cuáles eran sus motivaciones y sobre todo cuáles eran sus necesidades, porque tenemos muchos estigmas sobre pandillas. Uno de ellos es, por ejemplo, que no tienen trabajo. En León había zonas de tradición de pandillas que los pandilleros eran pandilleros a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Que salían de la fábrica, que salían de su trabajo, más tarde si se prolongaba. Ellos tenían trabajo, lo que ocupaban era otro tipo de trabajos en la comunidad, o sea, de uso de tiempo libre, atención psicológica. Ese fue muy interesante. Hicimos un convenio con la Universidad de Guanajuato y se les daba terapia psicológica a los pandilleros. Y decíamos, nuestra primera idea es, ¿qué pandillero va a ir con un psicólogo? Bueno, había 300 que sí iban. O sea, quiere decir que era importante, nadie habla con ellos, los estigmatiza, pero además ellos no tienen posibilidad de pagar la terapia por sí mismos, ¿no? Y en otras pandillas sí había una necesidad de trabajo, de capacitación para el empleo, actividades deportivas, que se fue visualizando con ellos, cuidando el tema de los equilibrios en la comunidad, porque cuando estuvimos en Israel, en el curso de Policía y Comunidad, recuerdo que hubo un ejemplo que nos daba la Policía Nacional de Colombia, de que en una comunidad ellos capacitaban a todos como panaderos. A todos los pandilleros y delincuentes eran panaderos. ¿Saben qué es lo que hicieron cuando acabaron el curso? Lo primero que hicieron fue cerrar las demás panaderías de la colonia. Porque no se les quitó el hábito de, aquí nadie vende pan más que yo, a partir de mañana. Lo contaba la Policía Nacional de Colombia. ¿Por qué? Pues perdón, pero les faltó un estudio de mercado, ¿no? O sea, no vas a capacitar a 300 panaderos, capacita a 10, a otros darles otro arte de oficio. Dice, eso no es lo peor es que, bueno, primero se adueñaron del mercado de pan, ¿no? Y después se usaron las panaderías como plataforma para volver a vender drogas. Lavado de dinero, movilización de materiales. A lo que voy es que cuando hacemos acciones debemos de pensar cómo se hacen para que sí sean positivas para la comunidad. Porque hay ideas muy buenas, muy buenas, que tienen difícil realización en la vida cotidiana. Porque tenemos muchos impedimentos para ello. Entonces, la verdad es que cuando hagan, y el tema de pandillas, si hay gente que ha trabajado aquí con ellos, sabe que es un tema muy complejo. Anímicamente, cómo te ven ellos como enemigo social, la distancia que se guarda, qué es lo que buscan ellos al final del día, la tensión social que se ha generado para que estén ahí al final. Bueno, y aquí pues, hay estudiantes de criminología, no les voy a platicar las teorías de la interacción, eso seguramente sus maestros se los van a preguntar en clase, pero aquí lo importante es que veamos que es un tema muy complejo que tiene muchas aristas y que igual, en el tema, si platicábamos que en los centros de atención multipol no llegaba a la gente, pues también en los de pandillas al principio nadie iba. Y después empezaron a ir, luego empezamos a cambiarlas de zona, porque lo hicimos primero cuidando hasta el tema de territorios, ¿eh? Si yo quería poner un lugar, una oficina donde sabía que había 2 o 3 pandillas grandes, muy beligerantes, tuvimos que abrir como sucursales de la oficina, para que estuviera en cada uno de los territorios de la pandilla, para que no se cruzaran y hubiera una guerra. Cuando empezaron a trabajar ya con nosotros, empezamos a quitar oficinas. Y ya podían cruzar y ellos sabían que si iban a otro territorio para hacer sus trabajos de capacitación, de terapia y demás, eran respetados por las demás pandillas de la zona. Y eso es más duradero que un torneo de fútbol, que un concurso de rap, de canto urbano, que lo que se les ocurra, porque lo he visto a lo largo del país. Vamos a hacer el trabajo con pandillas, hay que hacerles un torneo. Está bien, ¿qué sigue al torneo? Nada, ya hicieron el torneo, entendieron que el deporte es un proceso de normalización y que los ayuda. No, eso no ayuda. Y lo platicábamos igual con la policía. El policía multipol, identificando quiénes eran los líderes de pandillas, su primera misión era ir por ellos. No para amenazarlos, sino para ir a platicar y presentarse. Y decir que podía dar solución a ese tipo de temas. Entonces, hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y sobre todo creo que lo más importante es quitarnos esa cuestión de que nada se puede,
buscar el cómo sí se puede de las cosas es lo más interesante. Y más en prevención del delito. En prevención del delito hay N número de experimentos de implementé un programa, no funcionó, lo dejamos de hacer. ¿Cómo? O sea, ¿no aprendiste nada de ese proceso? O sea, ¿no aprendiste que a lo mejor la gente no iba? Y les voy a poner un ejemplo que no es de Multipol, pero yo lo viví en otro proyecto. Cuando estaba en la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, los empresarios nos pedían una unidad de prevención en sus empresas para que capacitáramos empleados, supieran cómo hacer trabajo de prevención dentro de su oficina. Entonces, empezamos a hacer ese trabajo, lo presentamos y el primer año llegaron 2 empresas. Pero nos dimos cuenta hasta después de un año, porque como fue un proyecto como accesorio de la línea principal que teníamos en el programa, pues no le dábamos mucha prioridad. Pero empezamos a revisar por qué la gente no quería participar en el proyecto. Bueno, para empezar, porque el que programó las capacitaciones decía que había que capacitar a las personas 20 horas. Entonces, ninguna empresa te presta su personal 20 horas. Y lo tenía dividido en 4 módulos de 5 horas. Pues ustedes son muy pacientes y aguantan 2 o 3 horas sentaditos, pero en las empresas no aguantan. Entonces, ¿cómo era posible que los pidiéramos tanto tiempo y con qué fines y demás? Pero el proyecto caía ahí en ese punto nada más por los horarios. Cuando lo cambiamos a 10 horas básicas de formación inicial y otras 10 de formación complementaria, si las empresas lo pedían, tuvimos 100 empresas capacitadas. Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo? Que en el mismo tema de Multipol, Multipol se fue reinventando cada día porque tenía que perfeccionar procesos. O sea, al policía se le dio una formación inicial, luego la fuimos complementando para que tuviera otras formas de acercarse con la comunidad o con una comunidad incluso en particular, ¿no? Si en una colonia donde estaban establecidos no había tantas pandillas, no era tan prioritario que ese policía supiera cómo acercarse con ellos. Sí otros modelos de violencia, pero el que estaba con pandilleros sí tenía que tener apoyo. Por ejemplo, en León hay un Instituto de la Juventud que tiene un área especializada con un proyecto que se llama Lobo, que es de atención para pandillas. Y es gente que estuvo en pandillas, que se reinserta a la sociedad y que trabaja con el gobierno, pues tienen el lenguaje y todo. Bueno, esa gente capacitó a los policías para que supieran cómo hablar con estas personas, porque de entrada lo platicábamos ayer, tan solo de pararte no te aceptan. O sea, ¿tú qué vienes a hacer conmigo? ¿Para qué quiero hablar contigo? No tenemos nada en común. Que alguien que llega sabe a qué hora se juntan, dónde se reúnen, quién es el líder, cómo identificar al líder en un grupo de personas, cuál es el lenguaje, todo eso lo necesitaban hacer. Entonces cada policía fue creciendo. Y prueba y error, o sea, no vienen, incluso con los policías que platicábamos, teníamos 3 por centro, pues la presunción es que todos supieran lo mismo y eso no pasa habitualmente. Hay policías más capaces que otros, aunque hayan tenido la misma formación. Entonces el tema del liderazgo, lo platicábamos un poco ayer, también implicó saber quién era el que daba mejores resultados y que pudiera llevar al resto de sus compañeros en esa misma estrategia, ¿no? O sea, ya vimos que te pusimos a ti de líder, la gente no viene porque pues un día les hiciste mala cara, otro día les negaste un servicio, te agarraron en tus 5 minutos de humanidad y no querías saludar a nadie. Eso es complejo en la comunidad, sobre todo cuando están arrancando los proyectos. No te puedes permitir que esas cosas pasen. Entonces, cambiarlo, estar revisando formatos de nuevo. De repente nos salían cosas nuevas que querían que hiciera el Multipol. O sea, al principio el Multipol eran los diagnósticos y la atención al ciudadano. Después fue recibir quejas, denuncias. Después fue trabajar con las escuelas siempre fue una prioridad. Pero después otros grados escolares querían estar ahí. Luego a Multipol le cargamos el seguimiento del voluntariado. O sea, un centro Multipol podía tener, aparte del voluntariado adulto, ¿se acuerdan que platicábamos un poco ayer? Para los que no estuvieron, pero la mayoría sí. Había un voluntario juvenil y ese voluntariado juvenil se georreferenciaba. Entonces el Multipol de repente tenía a sus el coordinador tenía a sus 2 elementos, pero además tenía 5 o 6 jóvenes voluntarios que tenía que coordinar para trabajar con jóvenes y con niños de la siguiente generación. Entonces se fue adicionando y se fue modificando las particularidades. ¿Qué es lo que busco con esta parte? Dejar claro que luego el problema que se plantea con los modelos es que no se pueden hacer igual que en otro lado. A Dios gracias, no se pueden hacer igual que en otros lados, porque no podríamos atender entonces lo que nosotros necesitamos. Algo de lo importante, y ustedes como más jóvenes que yo, entienden es que este mundo es cada vez un pañuelo más pequeño y donde la comunicación la tenemos más directa y conocemos qué es lo que pasa en otras partes del mundo. ¿Por qué no usamos toda esa experiencia al final del día para aprender cosas positivas que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida? O sea, no nada más es conocer que el último escándalo o la última tragedia en otra parte del mundo, sino qué han hecho, cómo intentaron solucionarlo
Igual nosotros cuando llegamos a Israel, nosotros pensamos, pues ¿cuál problema de pandillas? ¿Cuál problema de jóvenes en riesgo? ¿Cuál es robo? Seguramente no ha de haber ni un robo, nada por el estilo. Ah, pero si ya le había quitado la contraseña, perdón, ahí voy. Ya le había puesto que no se bloqueara. Perdón, pensé que había hecho algo que parece que no hice. A lo que voy es, cada lugar del mundo tiene sus problemas particulares y lo que hace es buscar esa solución común a esos problemas que no son comunes. Las drogas son un problema en todo el mundo, la violencia es un problema en todo el mundo, tal vez en menor proporción en algunos lugares que en otros, pero aún así sigue siendo una cuestión que ocupa a las autoridades y que tenemos que buscar cómo darle solución. Y ya creo que ya hasta me excedí, porque si no ya vamos a empezar. Nada más para terminar, esta parte de la tarea administrativa, que lo platiqué un poco al principio, pues se reduce en un tema de dineros. Otro de los grandes problemas que hay en las áreas de prevención del delito, y los que estén en municipios más pequeños tal vez me podrán decir eso, es ¿quién está encargado del área de prevención? Un policía que no quiere el comandante operativo. O está un policía o está alguien que tenían que darle chamba, pero cuando le pide sus credenciales no sabe nada del tema, ¿no? O sea, no estudió ni derecho, ni sociología, ni psicología, ni criminología, algo que le permita acercarse a conocer los problemas sociales. No tiene esa formación. Entonces, para ellos es muy complejo hacer programas, pero igual ese problema se va replicando en diferentes niveles en la estructura gubernamental. O sea, les digo, León es una ciudad, es la quinta ciudad más grande del país. Uno diría, pues hay como los recursos para hacer las cosas. No siempre hay los recursos para hacer las cosas. Se tuvieron que buscar los recursos. Y sobre todo se tuvo que buscar el cómo sí se podían hacer las cosas. Porque luego lo más habitual es, no hay dinero, no va a haber, ponlo para el próximo año. Nosotros no tuvimos eso, buscamos cómo Elías nos pudiera acompañar, buscamos cómo ver el tema obviamente de sus gastos, buscamos cómo abrir los primeros centros, hicimos un convenio con una universidad porque no teníamos aulas, es donde vamos a capacitar a los policías. Fuimos a una universidad que tenía criminología. ¿Cuál fue el ofrecimiento? Voy a hacer una capacitación aquí con la Policía Nacional de Israel, voy a traer tantos policías, necesito tu aula tantos días y te voy a dar a cambio tantos lugares para que maestros tuyos y docentes se formen como multipol. Entonces, todos ganamos algo al final del día y se buscó el cómo sí. Por los tiempos esta es la última y más bien ya voy a pedirle a Elías y a Horacio, o ya no sé si vamos a seguir con esa dinámica o ya vamos a pasar a lo del libro, pero la idea es que si ustedes vieron en esta parte del taller era ver cómo se sigue abordando los problemas, cómo es importante la participación de la sociedad y sobre todo el cambio de paradigmas que vimos con Elías. Y por último es, siempre que vemos modelos de otras partes del mundo, la pregunta obligada es, ¿y a poco los podemos hacer aquí? Sí, sí se puede. Y pueden ser diferentes, claro, y pueden ser como nos sirvan a nosotros mucho mejor. Esa fue la idea, y bueno, con lo que hemos platicado, yo cierro esto, y la idea es que suba, ya pasaron, bueno, van a pasar, para hacer el cierre de esta parte del taller, esa será mi participación, les agradezco su paciencia porque ya un buen rato.